Yo he leído que no hay que verla porque asusta mucho, que no hay que verla porque da mucho miedo, porque asusta. ¿Asusta de qué? ¿Acaso nos asustaríamos de la condición humana? De ese pequeño trocito al que la mirada de Abel García Roure nos acerca, donde hay alguien que nos abre, nos descorre una pequeña cortina, en esas cristaleras que hacen ruido, se abren y se cierran en urgencias, pero que de repente hay un latido, un gemido, una palabra, una mirada, un pelo que se mueve, un gesto, incluso esa capucha que Alberto no quiere quitar, porque le da miedo de la gente. ¿Acaso sabemos nosotros lo que es tener verdaderamente miedo? Él no ha tenido miedo, pero ¿por qué ha tenido paciencia? Porque hay que tener una mirada con mucha paciencia, no buscar, sino dejar que llegue. Si él hubiera ido, como he visto otros documentales, cámara en mano, haciendo ruido, con todo el despliegue, al psiquiátrico en representación, hubiera obtenido una puesta en escena. Sin embargo, Abel, joven cineasta, ha sabido esperar, ha sabido callar, ha sabido mirar, ha sabido oír. Y entonces le ha llegado ese mensaje. Y por eso no hay un discurso en esta película. Y no hay juicio. ¿Qué hacen los profesionales de la salud mental? Lo que pueden, lo que saben, lo que no saben. ¿Qué hace él como cineasta? Mirar, escuchar, sorprender. ¿Y qué nos enseña también a los demás, no solo ya sobre la locura, sobre el mundo de hoy? Una cierta verdad es una cierta mirada, una cierta escucha y una invitación a preguntarnos, ¿pero acaso el mundo de hoy no es mucho más esquizofrenizante? Hay algo que es muy importante que el espectador tome la medida, en la España de hoy, en la Europa de hoy. Quizá los profesionales viejos, que llevamos 30 años asistiendo a los llamados enfermos mentales, hemos asistido a unos cambios radicales. Desde la España franquista, donde solo curas, monjas, guardias civiles con bata blanca encadenaban a los locos, donde en Italia Vasalla tuvo que hacer una revolución para que al loco se le considerara un sujeto, donde un psicoanalista como Jacques Lacan empezó a decir: la locura forma parte de la esencia humana, la libertad forma parte de la locura, es el límite de la locura, el ser libre es el loco. Nada de la condición humana se puede entender sin la locura. Un discurso como este, que ahora nos parece banal, hay que saber que hace 10 años, incluso en España, en Cataluña, no era posible. Entonces me parece muy interesante la manera en que Abel García Roure ha hecho una mirada sincrónica. Se ha colocado en el contexto de hoy. Esto es Partaulí, Servei de Salud Mental, Generalitat de Cataluña, un servicio moderno con enfermeras, con médicos, con profesionales, pero que al mismo tiempo tiene un discurso que permite preguntarse: ¿y qué ha pasado hasta ahora con la salud mental y la locura en España? ¿Y qué ha pasado que hasta ahora no ha habido documentales? Porque es cierto que ha habido muchos documentales en Italia, en la época de Vasalla. Yo he asistido a películas excelentes documentales en Londres, en la época de la antipsiquiatría, pero la verdad es que en España había muy poca cosa sobre esto. Entonces me parece que esta mirada contemporánea de un joven cineasta contemporáneo como es Abel García Roure también nos invita a preguntarnos: ¿y hasta ahora qué? ¿Por qué hasta ahora no hemos podido ver nada de esto? ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué ha pasado en Europa? Bueno, podría remitirme a la larga historia de la psiquiatría y el tratamiento de la locura, desde que Pinel, en el magnífico gesto que ha quedado recogido en los grabados históricos, desató las cadenas de los locos de la Salpêtrière, o cuando Charcot empezó a poner a la escena las grandes histéricas, o justamente ese momento fundador en que Freud dijo: ¿quién delira más, el presidente Schreber o yo? O cuando Lacan dijo: mi paciente me, que estaba en la cárcel por erotómana, dijo: el saber se inventa, el saber no se sabe. Y cambió el mundo contemporáneo. Poca gente sabe este tipo de cosas. Y claro, ¿qué ocurre? Que los libros están escritos para los profesionales y especialistas. Y si no fuera por los cineastas, yo hablo del gran público porque yo soy espectadora de cine. Yo cuando veo esta película no la estoy mirando como psiquiatra. No la estoy mirando desde lo que yo hago en mi consulta con el enfermo, sino estoy preguntándome:
¿Qué piensan, por ejemplo, los padres de los esquizofrénicos, los que me consultan angustiados, los que no tienen camas en los hospitales, los que no tienen centros de día para adolescentes esquizofrénicos, donde simplemente les dan, como se ve en la película, pero no es culpa de nadie, sino del sistema burocrático, la medicación, el vasito y la psicoterapia paternalista? Y cuanto a los padres de guerra, ¿y qué hago yo con mi hijo que está enfermo mental, que es autista, esquizofrénico, melancólico, psicótico? Y yo creo que esta película nos invita quizá a romper barreras también en este tipo de cosas. No podríamos quizás, y ahora voy a decir algo que yo no me atrevo a decirlo porque yo no sé mucho de cine, pero hay una cosa muy interesante en la película. Yo que he visto documentales que me parecen más lineales, que van relatando con una narración, con un hilo, donde de repente Abel rompe siempre el contexto, rompe. Hay una secuencia temporal, ¡zas!, la rompe. Y de repente aparece otra cosa. Y entonces, en esa bueno, ahora que está de moda, los derridianos lo llamarían deconstrucción. Pero para no entrar en intelectualismos de este tipo, justamente el espectador quizá está más cercano a este tipo de cosas, porque el espectador, la familia, el que tiene un primo, un pariente, un hijo, un amigo, que sufre por eso, que no sabe qué hacer, que no lo entiende, que se siente impotente. Y además se nota en la película que él es sensible a la impotencia. Él tampoco se coloca en la posición de la potencia. Yo sé lo que os quiero mostrar. Mirad esto que yo sé lo que os muestro, sino no. No, yo estoy entre contexto, meto mi cámara y no sé lo que estoy viendo. Y los psiquiatras también son impotentes, y los familiares son impotentes, y los ciudadanos somos impotentes. Y justamente desde esa fragilidad, desde esa debilidad, quizá podemos romper el contexto, y ahora que se habla tanto de la deconstrucción, como digo, lo contemporáneo es romper el contexto.